anterior tratamos lo que es la química. A ver, espero que lo recuerden, ¿no? Sobre la química y hemos visto incluso hasta ramos de la química, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema también que tiene mucho que ver con el área, ¿no? Que estamos trabajando y el curso que es química. Bueno, la química sabemos que es una ciencia, ¿ok? Dice, es una ciencia, es un conjunto de sistemático, no es una ciencia que se encuentra sistematizado con conocimientos muy rigurosos, ¿no? Ordenados, también se hayan sistematizados, ordenados, siendo su campo, su campo y estudio principal es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero también nosotros lo conocemos de esta manera y ya lo hemos escuchado. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Quién ocupa un lugar en el espacio, chicos? A ver, ¿a qué tema nos estamos refiriendo? Por ejemplo, si hablamos de un libro es un objeto, ¿verdad? Ya vamos a decir, es un objeto. Este objeto es una o es materia, chicos, es materia. Entonces, la ciencia, en este caso la química, es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia y su estudio, ¿no? De campo principal de la química es la materia. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema, chicos, la materia. Y la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Vamos a ver. ¿Qué es la materia? Todo lo que nos rodea, incluidos nosotros mismos. Está formado con un componente común llamado materia. El ser humano es materia, los animales es materia, ¿no? Como nos dice, e incluso los planetas es materia, porque cada uno de ellos ocupa también un lugar en el espacio. Aquí como podemos ver en las imágenes que les acabo de presentar, dice los distintos medios, el aire, el agua y muros son materia, pero poseen distinta composición, por lo que sus características son distintas, ¿ya? Pero todo ello es materia, materia. Estructura de la materia. ¿Cómo se encuentra estructurada la materia? Bueno, el átomo. El átomo, nos dice, la materia está formada por átomos que son pequeñísimas partículas rodeadas de vacío. Los átomos, dentro del átomo hay otras partículas que son los protones, los neutrones y los electrones. Estos se encuentran, en el caso de los electrones, se encuentran alrededor del núcleo. Veamos acá nuestro átomo. Aquí vemos el átomo, ¿ya? Lo que está acá en el centro, veamos acá en el centro, este es el núcleo del átomo. Por ejemplo, coloquemos el carbono, supongamos que este sea el carbono, ¿ya? El hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el magnesio, ¿no? Que son elementos químicos que nosotros ya vamos a ir conociendo de cada uno de ellos, pero son elementos, ¿no es cierto? Cada uno de estos elementos es un átomo. Este es un átomo. Puede ser el átomo del carbono, el átomo del oxígeno, ¿ya? Entonces, el átomo se encuentra de esta manera. Este es lo que estamos observando en la imagen, es el átomo actual. El átomo está conformado por núcleo, ¿ok? Por núcleo. Y en el núcleo hallamos los protones y los neutrones. Los protones se encuentran con cargas positivas. Lo que podemos ver de color verde. A ver, no, de color a color celeste, disculpen. Ahí tenemos los protones. Los protones siempre van a estar con cargas positivas. Y los neutrones, que no tienen ni carga positiva ni negativa, los vemos de color verde. ¿Dónde se encuentran ellos? En el núcleo del átomo, o sea, en el centro del átomo. Y alrededor del átomo encontramos la nube electrónica o la envoltura electrónica. Y en ellos vamos a hallar los electrones. Los electrones se encuentran con cargas negativas.
Entonces, una de las estructuras de la materia tenemos el átomo. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta, chicos? No. ¿No? ¿Está claro? Sí. Ya, entonces la materia, recordemos, es todo aquello que ocupa un lugar en el es. ¿Dónde? En el es. Chicos, ayuden. En el espacio, en el lugar donde estamos, donde todo lo que nos rodea es, ¿qué cosa es? Materia. Ya, chicos, es materia. El ser humano, nosotros mismos, todos los objetos, todo lo que está en el universo, todo es materia. Los planetas están conformados por materia. ¿Por qué? Porque la Lavoisier también, hay que recordar a Lavoisier. Lavoisier dijo que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Una de las razones que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma, porque la materia ya lo tenemos, ya está dada. ¿Lo podemos construir? Sí, sí lo podemos construir. Por ejemplo, se dio un tronco de un árbol, ¿qué podemos obtener de él? Maderas, ¿no? La madera. ¿Y qué se puede elaborar? Mesas, sillas, puertas, ¿no? Diferentes tipos de objetos que se pueden crear. Por eso nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Es un ejemplo. Entonces, hasta aquí vemos que la materia también tiene una estructura. Y bueno, vamos a hablar sobre la estructura más pequeña de la materia, es el átomo. Y el átomo tiene sus partes, ¿no? ¿Qué encontramos dentro del átomo? Encontramos un núcleo y en el núcleo hallamos protones y neutrones, como veíamos acá. Y alrededor del núcleo encontramos los electrones, que es la nube electrónica o la envoltura electrónica. ¿Ya? Ahora, las moléculas, nos dice, los átomos se unen entre sí formando moléculas. Así se crean nuevas sustancias. Uniones de átomos, moléculas. A eso se refiere. Veamos acá, regresémonos. Acá está. Aquí veamos el átomo. Si yo uno, dos o más átomos, tenemos moléculas. Por ejemplo, el agua. Dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Como acá. Dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Qué obtenemos? El agua. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Hola chicos, ¿están allí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí. Chicos, hablen. Entonces, estas son uniones ¿de qué, chicos? De átomos, ¿ok? De átomos. Uniones de varios átomos, de uno a más átomos. De dos a más átomos, disculpen. De dos átomos o más átomos va a formar, pues vamos a obtener, ¿qué? Un compuesto, ¿no? Aquí nos colocan muy en claro un ejemplo, como el oxígeno, con el hidrógeno y el oxígeno obtenemos el agua. Dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, se unieron esos dos átomos, ambos átomos, y obtenemos ¿qué? El agua. Igual pueden haber uniones de otras moléculas, así sean iguales. Pueden ser dos hidrógenos, dos oxígenos, dos nitrógenos, ¿no? Puede ser dos. Pueden haber más también, de más átomos, que no necesariamente que sean iguales, sino distintos. Un claro ejemplo tenemos ahí que les había dicho hace un momento, en el caso del agua. También tenemos diferentes otras moléculas como el cloruro sódico, ¿no? Tenemos cloro más sodio. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver, chicos, nuevamente, y observemos, que la vamos a leer, que las moléculas se forman a través de uniones de dos a más átomos, que pueden ser átomos iguales o como también pueden ser átomos diferentes. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Las dimensiones de la materia. Todos los cuerpos materiales
tienen unas dimensiones, por lo tanto se puede medir. Por ejemplo, hay 3 dimensiones, el ancho, el largo y alto, ¿no? Un libro, vamos a ver un libro, o un ladrillo, vamos a ver un ladrillo ya. ¿Puedo medir el ancho? Sí, puedo medir el ancho. Claro que vamos a necesitar un instrumento de medición, ¿no? Que puede ser una regla, un centímetro o la wincha, que también lo podemos utilizar. E incluso podemos ir obteniendo las medidas como el ancho, el largo y el alto del ladrillo. Y así como en este caso puede ver también de otro tipo de materia. Veamos acá nos coloca un cuerpo unidimensionales, tenemos hilo, cuerda, etc. ¿no? Ahí tenemos un cuerpo. Otro cuerpo bidimensional como un folio. ¿no? O también puede ser pues bueno, es una hoja, ya chicos. Puede ser un libro también. Cuerpos tridimensionales, tenemos la pelota, un coche, etc. Entonces, ¿por qué? Porque la materia se puede medir, ¿ya? Se puede medir. Profesora, ¿y la materia también se puede pesar? Sí, también se puede pesar. Veamos, la materia es todo aquello que tiene volumen, masa, se describe por sus propiedades, ¿ya? La materia es todo aquello que tiene volumen y masa. Por eso le dije, no solamente se puede medir, también se puede pesar. Las propiedades de la materia se van a clasificar de 2 formas. Las generales específicas, extensivas, intensivas. ¿Ya? Propiedades. Las clasificamos de la siguiente forma, que es las propiedades generales y las propiedades específicas. Las generales son aquellas que sirven para describir cualquier tipo de materia. Por ejemplo, veamos, la longitud, la superficie, el volumen, la masa y la temperatura. Por eso dice, hey, las propiedades generales es lo que van a describir. ¿Qué van a describir? La longitud, la superficie, vuelvo a repetir, el volumen, masa y temperatura. En el caso de las propiedades específicas son aquellas que sirven para diferenciar un tipo de materia de otro. Por ejemplo, tenemos la densidad, la temperatura de fusión y de ebullición y la solubilidad. Entre las propiedades se clasifican como... Ay, chicos, estoy siguiendo. Una pregunta hasta ahí. ¿Me están entendiendo? Para seguir. Chicos, ¿me escuchan? Sí. ¿Continúo? ¿Voy a haber alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, No. sigamos la clasificación. Ahora en las clasificaciones extensivas e intensivas. Extensivas porque son aquellas cuyo valor depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, ¿qué cantidad de materia sea? En este caso tenemos la longitud, la masa y el volumen. Y en el caso de las propiedades intensivas, cuyo valor no depende de la cantidad de materia. Un ejemplo de ellos tenemos la densidad y la temperatura. Estado de agregación de la materia. Nosotros conocemos mayormente 3 estados, cuando nos enseñaron, pero ahora sabemos que hay otros estados, que es el estado plasmático. Pero vamos a ver, la materia se presenta en muchas fases o estados, todos con propiedades y características diferentes, pero los más conocidos y observables son los siguientes. Tenemos el estado sólido. Un ejemplo de estado sólido tenemos aquí el hielo, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿ya? Aquí el estado se caracteriza por su resistencia a cambios de forma y de volumen, debido a que sus átomos se encuentran fuertemente unidos, formando estructuras cristalinas generalmente. Entonces, los átomos los vamos a hallar así. Están unidos fuertemente. En el estado líquido tenemos un claro ejemplo como el agua.
Ya dice su principal característica es su capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente. Puede ser el agua, en este caso, puede ser también el aceite, ya el alcohol, ¿no? Ahí vemos diferentes tipos de ejemplos. Y también ese estado se alcanza cuando se incrementa la temperatura en un sólido hasta que éste se descompone. Por ejemplo, el hielo, al llevarlo al calor, pues se va a descomponer. Se va a, en este caso, su forma, pues va a variar ya. No va a ser como estaba acá en esta estructura, ¿no? Sino que se va a adecuar al recipiente donde se encuentra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ninguna por lo que veo. Entonces vamos a continuar. El siguiente estado es el estado gaseoso. Acá, como ustedes pueden ver, chicos, los átomos, acá están más fuertes, ¿no? Más unidos, ¿no? En el estado sólido. En el estado líquido ya están más dispersos, pero acá están mucho más mucho más dispersos y también en más movimiento. En el estado gaseoso, el compuesto por las moléculas no unidas, expandidas y en un poco fuerza de atracción, haciendo que no tengan forma definida. Un ejemplo de ellos tenemos el gas. Ahí podemos observar el estado gaseoso. ¿Cómo se encuentran estas moléculas? Se encuentran dispersas, ¿no? Igual pasa si colocamos en un ambiente, puede estar cerrado o abierto y con un aerosol, pues, o un perfume, ¿sí? Un perfume. Presionamos el atomizador y se expande el aroma, ¿no? ¿Por qué? Porque también este se va a evaporar. Veamos el siguiente estado, que es el plasma. El gas constituido por partículas cargadas de iones libres y cuya dinámica presenta efectos colectivos dominados por las interacciones electromagnéticas. ¿Dónde hallamos el plasma? A ver, lo hallamos acá, por ejemplo, en las estrellas. También podemos ver el plasma al prender una vela, ¿no? Vemos la flama, ¿no? De la vela. Entonces ahí también hallamos el plasma. En el sol, ¿no? Hallamos este estado, el estado plasmático. Entonces, hasta aquí vemos que la materia de agregación presenta 4 estados, ¿no? 4 estados. Es sólido, líquido, gaseoso y plasmático, ¿no? O gaseosa o plasma. ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta, chicos? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Profesora, Dime. o sea que en el plasma es todo lo que, por ejemplo, como que ilumina. ¿Qué me Profesora, dices? Dime. digo, en el plasma, como por ejemplo ahí explicó la estrella, dijo que es, o sea, casi como le puedo explicar como que ilumina. Mira, el estado plasmático es el cuarto estado físico de la materia. ¿Ya? Aquí se va a producir un gas y este gas va a estar en altas temperaturas. ¿Sí me logro entender? Sí, ya la entendí. ¿Sí? Y esta va a estar en altas temperaturas y este gas se va a ionizar, pues dice que está formado por cargas, ¿no? Por partículas cargadas de iones. Y este viene a ser, chicos, el plasma. Y los átomos que se encuentran ahí en el plasma están cargadas tiene gran cantidad de carga eléctrica. Y un ejemplo lo colocan acá, pues, en el caso de las estrellas. O el plasma que se encuentra en la superficie del Sol. ¿Entienden ahí?
Sí. Igual les coloqué en el caso de la vela, por ejemplo, ¿no? Prendes la vela, al prender a la vela vemos vemos la llama, decimos así, de la vela alrededor y todo. Entonces, si nosotros nos acercamos, vamos a sentir pues que nos puede quemar, ¿no? Entonces, lo que observamos ahí alrededor de lo que está prendido de la vela, ese es es un ejemplo, ¿no? De plasma. Es muy parecido al Sol. Ahí los electrones están llenos de carga de energía eléctrica. Los átomos están llenos de carga eléctrica, disculpe. Y los electrones ahí se encuentran completamente libres. ¿Ya? Ahí encontramos el plasma. ¿Podrá el hombre acercarse al Sol? Pues no. ¿O ha llegado el hombre al Sol? ¿Qué pasa si el hombre se acerca al Sol? Obviamente se va a quemar, ¿no? Se va a quemar. ¿Por qué? Porque el gas que está sometido está en muy altas temperaturas. ¿Sí me están entendiendo? Hola. Sí. Sí. Y ahora sí pasa a la siguiente diapositiva o tienen alguna otra pregunta. Sí, ahora sigue. Cambios de estado de la materia. Hemos visto, chicos, principalmente uno de los cambios del estado los estados de la materia, que es el estado líquido, sólido y gaseoso, o sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Pero aquí va a haber un cambio de estado. Vamos a ver los cambios, y también encontramos del plasma, los cambios de estado de la materia. Cuando pasamos, cuando dice que cuando pasa de líquido a sólido, ¿cómo se le va a denominar? Solidificación. De líquido a sólido. Profesores, de sólido a líquido se le llama fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. Vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Un tacho con agua hirviendo, ¿no? Está de líquido, pues se pasa a gas, ¿no? Comienza a evaporar. Entonces le dice vaporización. Y de gaseoso, de gas al líquido, se le va a llamar condensación. De gas a plasma, ionización. De plasma a gas, de ionización. De sólido a gaseoso. Un ejemplo de sólido a gaseoso. Bueno, cuando hace el cambio de un estado sólido y pasa al estado gaseoso, se le denomina sublimación. ¿Ya? ¿Y de estado gaseoso puede pasar a estado sólido? Sí. ¿Cómo se llama? Sublimación regresiva. Entonces, esos son los cambios que sufre la materia o que pasa la materia. ¿Ya? Ustedes van a colocar varios ejemplos, chicos, de estos cambios de la materia. De sólido a líquido, de líquido a gaseoso, ¿no? Entonces, esa es una de las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Y ahí está. ¿Cuál es el trabajo que va a realizar? Un gran trabajo, que es elabora un resumen del tema desarrollado y plantea ejemplos de los cambios de la materia. Y hemos visto que los cambios de la materia en que se dan es en sólido, líquido, gas y plasma. Veamos acá. De sólido a líquido, de líquido gaseoso, un ejemplo de cada uno de ellos. De vaporización, ¿no? Que es de líquido a gas. De condensación de gas a líquido. ¿Ya? De sublimación, que vemos de sólido a gas o a gaseoso. Tenemos la sublimación regresiva de gaseoso a sólido, de gas a plasma y de plasma a gas. Entonces, ese es cada uno de los cambios que vemos de la materia, lo que ustedes van a trabajar realizando un ejemplo solamente, un ejemplo de cada uno de ellos. Y esa sería nuestra actividad. Regresando nuevamente a nuestra diapositiva que estamos trabajando el día de hoy, volvamos a recordar nuevamente que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Y en el cual incluso nosotros mismos estamos incluidos en lo que es materia. No somos materia viva, ¿no? Pero somos materia. Materia es todo lo que nos rodea, ¿no? Incluso, como les dije, hasta el planeta Tierra ocupa un lugar en el espacio. El planeta Marte, Júpiter y todos los planetas que se encuentran en nuestro sistema planetario solar.
todo lo que está en el universo, todo ocupa un lugar en el espacio. ¿Toda la materia es igual? No. Hay diferentes tipos de materia, de acuerdo a sus características y a la composición en que se encuentra. El agua es un tipo de materia, el muro, como podemos observar en la imagen, es una materia, el aire es materia, nosotros somos materia, ¿no? También hemos aprendido el día de hoy cómo se encuentra estructurada la materia. Está estructurada principalmente por átomos. Y el átomo, vuelvo a repetir, el átomo es la pequeñísima partícula rodeada de vacío. Es la parte más pequeña de la materia, en simples palabras. Las partes del átomo son el núcleo y la nube electrónica, ¿no? En el núcleo vamos a hallar protones y neutrones. Los protones, recuerden chicos, positivos, están con carga positiva, ¿no? Nosotros tenemos que ser como los protones, positivos para todo. Y los neutrones se encuentran sin carga. No podemos decir que tiene carga ni positiva ni negativa, son neutros. Y los electrones son los que se encuentran alrededor en este caso, del núcleo. Y todos ellos se encuentran con cargas negativas. En el caso de los átomos, no sabemos que la materia está conformada o estructurada por átomos, que el átomo es la parte más pequeña de la materia. ¿Podemos formar moléculas? Sí, uniones de átomos, obtenemos una molécula. Átomo más átomo, molécula. Átomo más átomo, molécula. ¿Pueden hacer los mismos átomos? Pueden ser átomos iguales. Puede ser hidrógeno más hidrógeno, oxígeno más oxígeno, nitrógeno más nitrógeno. Y pueden ser, ¿no? Puede pasar. A eso se le llaman átomos iguales. ¿Pueden ver átomos distintos? Sí, pueden ver átomos distintos, pero igual están formando moléculas. Ejemplos claros tenemos el agua o el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, o en este caso el cloruro de sodio. Son diferentes átomos, pero se han unido y va a formar obviamente pues acá un compuesto. Y ese compuesto está conformado de átomos distintos formando moléculas. ¿La materia se podrá medir? Sí, se puede medir. ¿Se puede pesar? Se puede pesar. Vamos a utilizar diferentes instrumentos de medida. Sí, vamos a utilizarlo. Obviamente vamos a utilizarlo. La materia y las propiedades de la materia, vemos propiedades extensivas, intensivas, generales y específicas. Esto vamos viendo acá. En los estados de agregación de la materia vemos los 3 estados que más conocemos y el plasma, y el plasma, que es el sólido, líquido, gaseoso y plasma o el estado plasmático. Observamos aquí que las moléculas se encuentran en algunos de ellos muy, muy unidas, ¿no? Es muy estructuradas. En el caso del estado sólido, en el caso del estado líquido, las moléculas como que ya están un poco más dispersas. Están en movimiento, todas las moléculas se encuentran en movimiento. En el caso del estado gaseoso, pues las moléculas ya se dispersaron. No están unidas, están expandidas. Un ejemplo tenemos el vapor del agua, ¿no? En este caso el gas cuando vemos un tacho con agua hirviendo y vemos el gas acá. El humo, como dicen algunos, ¿no? Forma de humo. Entonces ahí podemos observar. Y el plasma, pues como ya los habíamos dicho que estas son cargas, ¿no? Son partículas cargadas de iones con cargas eléctricas. Los electrones aquí ya se encuentran libres, ¿no? Se encuentran libres. Nos colocaron un ejemplo muy claro, incluso de ellos nos dice que tienen interacciones electromagnéticas. Ejemplo de ellos tenemos las estrellas, el Sol, que también es una estrella, ¿ya? Finalmente hemos aprendido el día de hoy también sobre los cambios de estado de la materia, los cambios que van a surgir en este cambio, su nombre lo dice, pues pasa de un estado a otro, ¿no? De estado sólido a líquido. Bueno, vemos ahí los 4 estados: sólido, líquido, gas y plasma. Y finalmente, antes de ello y los cambios que surgen,
en cada uno de ellos. Ahí también podemos ver de sólido a líquido, que de fusión, de líquido a sólido se le denomina solidificación, ¿ya? De gaseoso a líquido, condensación, de líquido a gas, vaporización. Ahora de sólido a gas, sublimación. Y de gas a sólido, sublimación regresiva. De gas a plasma, ionización, y de plasma a gas, desionización. Estos son los cambios que va a pasar la materia. Y la actividad que ustedes tienen que trabajar, recordemos nuevamente que el tema de hoy es la materia. Tema, elabora un resumen y plantea ejemplos de los cambios de la materia. Un ejemplo de cada uno de ellos. Y muchas gracias, chicos. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. O si en caso hubiera una pregunta, puede plantearlo en este momento. A ver.